Buenos días a todos. Pues claramente en consonancia con los datos de desempleo y reducción de la tasa de paro que acaba de presentar la vicepresidenta tercera, voy a pasar a presentar los datos de afiliación y también de evolución de los ERTEs. En el mes de junio hemos tenido un dato extraordinario de creación de empleo aproximado por la afiliación de la Seguridad Social, de más de 200.000 empleos creados en un solo mes en términos desestacionalizados. Ni siquiera en los meses de julio y agosto del año pasado, con toda la recuperación que supuso el final de la pandemia, hemos tenido cifras de esta magnitud. Pero no solamente eso, es que además hemos seguido reduciendo el número de trabajadores en ERTE, en otros casi 100.000 en el mes de junio, y ya estamos por debajo de los 450.000 trabajadores todavía en ERTE, aunque realmente inactivos, estamos en unos números en torno a que rondan los 300.000, porque hay un porcentaje importante que está trabajando a tiempo parcial. Cuando miramos sectorialmente los datos, nos damos cuenta que, lógicamente, los sectores económicos que han estado más afectados por las restricciones son los que se están recuperando más rápidamente, pero tenemos una recuperación de amplísimo espectro. En prácticamente todos los sectores económicos tenemos mucho dinamismo en el mercado de trabajo y también cuando lo miramos desde el punto de vista territorial, teniendo en cuenta la situación particular de todavía necesidad de recuperación en lo que es las islas, tanto Baleares como las Canarias, en muchas comunidades autónomas estamos ya en niveles de empleo incluso superiores a las precrisis. Igualmente, como muchos sectores económicos también estamos en niveles superiores a los precrisis de la pandemia. Esto pone de manifiesto hasta qué punto yo creo que el conjunto de medidas que ha estado diseñando el Gobierno para la activación del empleo, al mismo tiempo que de protección, de esa dualidad que hemos comentado muchas veces, está teniendo resultados verdaderamente que superan incluso nuestras expectativas y al mismo tiempo pone de manifiesto pues, la sociedad que tenemos, las ganas por volver a recuperar todos aquellos que perdieron el trabajo, la enorme interacción que se produce entre todos los agentes sociales para que estos resultados pues, sean algo de lo que tengamos que gratificarnos todos y yo creo que en los meses que vienen evidentemente seguiremos viendo cómo esta recuperación culmina con datos de actividad y datos de reducción del paro pues, todavía más significativos. Voy a pasar a presentar una serie de gráficos donde esto se pone de manifiesto. En este primer gráfico lo que vemos es la evolución de la afiliación mensual desestacionalizada. Vimos la caída de ese millón de empleos que se destruyó durante el periodo más agudo de la pandemia, la fuerte recuperación durante el verano pasado de unos 600.000 empleos y como ahora llevamos, a partir sobre todo del mes de junio, de mayo y ahora en junio claramente, recuperados unos 250.000 empleos más. Cuando miramos los datos por sectores principales, esos casi 203.000 empleos creados, el dinamismo mayor lo encontramos en el sector servicios, pero vemos crecimientos en tasa intermensual significativos también en construcción, en industria y en agricultura. Cuando miramos los datos en una perspectiva larga, desde justo el punto más bajo del empleo a principios de febrero, en esta tercera ola, de hecho, lo que vemos es que hemos creado ya, hemos reactivado más de 1 millón de empleos. Se han reactivado más de 1 millón de empleos en la economía, 530.000 que proceden de los ERTEs y 470.000 resultado del aumento del empleo por nuevos afiliados a la Seguridad Social. En este gráfico lo que hemos hecho es separar los sectores que han estado más sometidos, una referencia del promedio entre el año 16 y 19 para ver cómo ha ido este mes y como vemos
desde que empezamos el mes hasta que hemos terminado, la brecha ha sido creciente, es decir, hemos tenido un mes de junio mucho mejor que el promedio de los años 16-19, que fueron años buenos, razonablemente buenos de empleo, y hemos ido mucho más allá, y no solamente lo hemos hecho en el conjunto del mes, sino que hemos ido a mejor según ha ido avanzando el mes de junio, como se percibe en este gráfico. Cuando miramos el resto de sectores, excluyendo los que han estado sometidos a estas restricciones, vemos un mes de junio también con un comportamiento muy dinámico, en línea, incluso en gran parte del mes, por encima de lo que ha sido el promedio de esos años 16-19. Voy a pasar a comentar algunos datos de ERTES. Aquí tenemos la evolución agregada de los datos de ERTES por fecha de notificación. Se redujo el número de ERTES casi en unos 100.000 en el mes de mayo y, como ven, en el mes de junio estamos otra vez con otros 100.000 aproximadamente, con un ritmo sobre todo particularmente intenso en la primera mitad del mes de junio. Yo creo que es interesante ya en el punto en el que estamos ver cómo estamos recuperando niveles prepandemia, tanto desde la perspectiva sectorial como desde la perspectiva territorial. En este primer gráfico analizamos la evolución del empleo aproximado por la afiliación a la Seguridad Social por los principales sectores económicos desde entre junio del año 19 y junio de este año, en estos últimos 2 años. Como vemos, hay ya un buen número de sectores como, por ejemplo, el de la informática y comunicación, donde estamos teniendo crecimientos del empleo en estos 2 últimos años cercanos al 7-8%, educación, sanidad, administración pública, construcción, suministros. Todos esos sectores están ya en niveles verdaderamente, claramente por encima de los niveles prepandemia de actividad en términos de empleo, y en términos agregados tenemos una cifra prácticamente cero porque todavía, y eso es lógico, tenemos mucho recorrido de recuperación en los sectores, sobre todo de alojamientos y de comidas y bebidas, de todo lo que es hostelería, y ahí lo vemos en esas tasas todavía negativas. Tenemos un verano por delante, tenemos unos cuantos meses por delante para ir recuperando esos niveles, pero yo, como insisto, ya hay muchos sectores que están con cifras verdaderamente muy significativas de creación neta de empleo desde hace 2 años. Aquí lo vemos ajustando de ERTES e incluso ajustando de ERTES, es decir, teniendo en cuenta también que hay trabajadores que, aunque estén afiliados, estén en ERTES, los resultados se mantienen y hay muchos sectores en los cuales estamos ya en una creación de empleo neta muy potente 2 años después. Aquí hacemos el mismo ejercicio desde el punto de vista de las comunidades autónomas y, como vemos, de nuevo hay comunidades autónomas, Murcia, Castilla-La Mancha, Navarra, la Comunidad Valenciana, los 4 principales, que están claramente por encima en creación de empleo respecto a la situación que había hace 2 años. Como no puede ser de otra forma, por su especialización productiva, tenemos 2 comunidades autónomas, Canarias y Baleares, donde todavía les queda recorrido de recuperación de empleo, que esperemos en los próximos meses y en lo que queda de año, quizá en Canarias, con el perfil estacional que tiene su turismo, veamos esa recuperación que nos tiene que llevar a cifras agregadas cuando se compense la situación en las islas, claramente positivas de creación de empleo. Aquí lo vemos ajustado por ERTES, para quien tenga curiosidad, donde, claro, se amplifica un poco más las cifras, sobre todo en las islas, donde todavía quedan muchos trabajadores en el sector turístico a la espera de la recuperación de la demanda internacional. En este mapa podemos ver esos resultados de una forma más gráfica, incluido ajustado por ERTE, donde ya destacan 3 comunidades autónomas, como decía, Navarra, Castilla-La Mancha y Murcia, donde hay un crecimiento neto de empleo significativo, incluso ajustado de ERTES cuando lo comparamos con la situación prepandémica. Siempre me parece interesante terminar con una perspectiva un poco más amplia con la comparación de la anterior crisis. Y aquí vemos la evolución del empleo. Antes se refería a la vicepresidenta Díaz al respecto. Esto fue la destrucción del empleo en España en la crisis financiera anterior, desde el principio hasta casi el final. Se llegaron a destruir 3 millones de empleo y fueron muchos años muy duros y muy difíciles. Cuando comparamos la situación con la crisis actual, vemos que estamos
ya prácticamente recuperando los niveles previos de la crisis. Aquí se pone de manifiesto una gestión absolutamente y radicalmente distinta de una perturbación financiera de naturaleza distinta, pero en ambos casos muy fuerte, y cómo estamos ya recuperándonos de esa caída tan tremenda de una forma verdaderamente que nos sorprende. Yo creo que nos sorprende a todos. Basta recordar, que algunas veces lo he recordado, que sobre esta fecha, hace un año, teníamos previsiones de organismos internacionales, del Banco de España, de los principales instituciones que se dedican a la previsión económica, donde situaba la tasa de paro de la economía española y la destrucción de empleo, la tasa de paro por encima del 20%, incluso muy significativamente por encima del 20%, cuando tenían en cuenta el escenario que después se ha materializado de segunda ola. Bueno, comparen las cifras de desempleo que ha presentado la vicepresidenta y verán hasta qué punto estos datos han sorprendido positivamente a todos aquellos que hicieron esa análisis de prospectiva en su momento. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre las causas que hay detrás, y ahí hay dos elementos fundamentales. Tenemos una sociedad, tenemos unos agentes económicos, trabajadores y empresarios muy dinámicos y con una gran capacidad de recuperación, y al mismo tiempo hemos diseñado un conjunto de políticas que no solamente han incidido en la protección, que era fundamental, sino también en crear los incentivos y los estímulos adecuados para que esta recuperación pueda materializarse en los términos en los que se puede expresar, por ejemplo, en este gráfico, que yo creo que es muy ilustrativo. Si lo vemos, no me resisto a terminar con un gráfico donde el efecto es todavía más llamativo, que es cuando nos centramos solamente en el caso de los trabajadores autónomos. Durante la crisis anterior se llegaron a destruir 500.000 empleos de trabajadores autónomos. Ahí lo vemos, como unos 3 o 4 años después del principio de la crisis, pero vemos la caída en picado que se ve de trabajadores autónomos desde el principio de la anterior crisis. En esta crisis prácticamente no ha habido destrucción de empleo desde el primer momento de los trabajadores autónomos, los hemos protegido perfectamente, y en este momento hay 62.000 trabajadores más afiliados a la Seguridad Social, cuando por estas fechas, desde el principio de la crisis financiera, se habían destruido ya 222.000 empleos de autónomos, de trabajadores autónomos. Muchas gracias, y nos ponemos a la disposición de todos para contestar a las preguntas que nos quieran formular.